Bueno, y este hombre médico de profesión y ahora diputado es quien representa y quien está ayudando a los niños y jóvenes de nuestro país. Wilson Gómez, el doctor Wilson Gómez nos acompaña hoy. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Olguita, Lucero, Sandra. Feliz tarde para todos, feliz tarde a todos los televidentes. Ahora, ¿por qué dentro de la profesión de médico decide en algún momento meterse a la política, pero sobre todo para volverse abanderado de la niñez y la juventud en Colombia? A ver, Olguita, yo soy un médico y cirujano de la Universidad de Antioquia. Llevo más de 10 años dedicado exclusivamente a la pediatría en un municipio maravilloso que es San Pedro de los Milagros. Me dedico a ver niños, solamente a ver los niños. De ahí parte la necesidad que decía Lucero ahora, que no hay doliente. Los niños no tienen doliente. Que uno dice, ¿quién los defiende? Por Dios, sí, pueden coger a alguien, a un criminal, a alguien que abuse de un niño, pero es que lo suelten también es tan fácil. O sea, las penas son tan laxas al respecto de eso, y yo creo que ese es, digamos que si uno habla en términos de economía, el mayor activo de cualquier país son los niños. Son los niños. ¿Sí o no? Y de pronto están tan abandonados. ¿En qué consiste esa propuesta que usted tiene para que los niños tengan mayor defensa, para que haya más posibilidad de que ellos tengan bienestar y que quien comete algún crimen en contra de ellos, pues verdaderamente reciba el castigo que merece? Claro que sí, Lucero. Mira, empieza este proyecto político debidamente debido a eso, a la necesidad que tienen los niños de alguien que los proteja, que tengan un doliente. Hablabas ahorita de Garavito, un asesino, un criminal, un asesino en serie que ha cometido más de 200 homicidios en contra de los niños, y es un criminal que solamente se puede juzgar por un solo delito, que es lo más grave, un solo delito. En Colombia no te pueden juzgar sino por un solo delito. Entonces, la pena máxima son 40 años y de ahí no puede pasar. Ahora, ¿pero qué pasa con el sistema de beneficios que tienen ellos como personas que están en la cárcel? La Constitución dice en el artículo 44 que los derechos de los niños priman sobre cualquier otro derecho, sobre el derecho de cualquiera. Si yo violo el derecho de un niño, la sanción debe ser la pena máxima, pero en este caso no. Después se viene a reglamentar una ley de infancia y adolescencia que vuelve y dice y reza lo mismo: los derechos de los niños priman, los derechos de los niños priman sobre cualquier derecho. Hace poco más de un mes, la Corte Constitucional dice que hay que respetarle los derechos a los criminales, hay que respetarle los derechos a los violadores de niños. Entonces empieza a interpretar la ley, que es lo que hace la Corte Constitucional, hace una interpretación y dice, no, vamos a respetarlos. Pero entonces, ¿será que estos violadores, estos criminales, pensaron en respetar los derechos de los niños cuando cometieron ese delito? A un niño que es indefenso. Digamos que uno se encuentra en una encrucijada moral, ¿verdad? Y que esto obviamente no lo resolveremos acá, pero se habla, por ejemplo, de la posibilidad de resocialización de estas personas, ¿cierto? De la culpa que tiene la sociedad o de la cuota de culpabilidad que tiene la sociedad en que estos sociópatas, digamos, existan y realicen sus actos. Entonces uno diría, en sociedades como Estados Unidos o en algunas ciudades aún del mundo, se conserva la pena de muerte como digamos, remedio o pena para esto. Otros que tienen la condena de 100 años, más 200, más 15, más 14, más no sé qué. Otras que son condiciones infrahumanas, en fin. Entonces es la interpretación de los derechos y del respeto de derechos, ¿cierto? Obviamente a una vida digna, a condiciones dignas de vida, pero obviamente bajo castigo, bajo pena. O sea, los criminales tienen que saber que lo que hacen no está bien y hay que... Y acá no lo hay, es que acá no hay una pena ejemplar. O sea, las penas en Colombia para los delitos en contra de los niños no son ejemplarizantes, como si ocurre en otros países. Aquí, reitero, o sea, otra vez con el tema de Garavito, que todo el mundo lo conoce, y por eso hablo de ese específicamente. No hubo una pena ejemplarizante para este señor. No la hubo. Son 40 años, pero al final, si se aplica esto que está diciendo la Corte Constitucional, que al final te reduce las penas, podría salir en 25, 30 años. Yo lo he llamado promoción 2x1. Por cada 2 días que tú estudies, trabajes o enseñes, te rebajan un día de pena. Entonces las penas aquí son mínimas. Si un delincuente, un criminal de estos, abusa sexualmente de un niño menor de 14 años, la pena puede ir entre los 9 y los 20 años. Supongamos que le dan 10 años. Eso no es nada. Pongámosle que le dieron 10 años. Pero entonces estudia o da clases o algo y sale... Entonces la reducen a la mitad. Salen 10.
sale, no, en 5. No, en 5. En 5 años. ¿Y se conocen estadísticas de cuál es el nivel de incidencia de estos crímenes sexuales de las personas que pueden estar de pronto en la sociedad? Es que la pedofilia es una enfermedad, es una enfermedad. Y aquí, o sea, de pronto en Estados Unidos, en Europa, habrá la infraestructura carcelaria para ayudarle a estas personas, para el tema de resocialización. Pero nosotros nos hemos dado cuenta, por la evidencia que tenemos, que siempre reinciden. Doctor, Sandra está a través de las redes también conectada con los televidentes, la línea telefónica está abierta, 232-3903, por si quieren participar del programa, pues darnos a conocer su opinión o algo. No sé si, Sandra, si tienes alguna pregunta de televidentes o comentario, o de tu parte también para nuestro invitado. Sí, no, aún no hay, entonces estoy esperando inquietudes, preguntas, aprovechar. Pero yo sí recuerdo algún tiempo que se hizo el muro del escarnio público, que era para estas personas precisamente que habían cometido un delito de esta humanidad, pues que me parece increíble que un ser humano pueda llegar a alcanzar a hacerle daño a un ser que en algunos casos ni habla, ni se defiende, y en otras pues estamos hablando de una persona, un adulto que puede hacer lo que le dé la gana con un niño. Eso se quitó en su tiempo por el tema de derechos humanos, y yo pensaría que termina siendo un ejemplo para que la gente sepa quiénes definitivamente le están haciendo el daño a la sociedad. ¿Eso no se había pensado en algún momento retomar o definitivamente lo dejaron de largo? Sandra, te cuento que quien propuso eso como proyecto de ley en el Congreso de la República fue la desafortunada, desaparecida, la doctora Gilma Jiménez, una senadora que murió hace poco más de 4 años, que era la única defensora en el Congreso de los niños. Sí. O sea, para mí es una imagen que recuerdo con gran cariño, y quisiera emular a la senadora Gilma Jiménez, porque de verdad que ella, como decimos en el argot político, se dio la pela. Se dio la pela por los niños, de verdad que trabajó mucho, y era el famoso muro de la infamia. En Bogotá se hizo, no duró más de 3 días el muro, era publicar las fotografías. Recordemos que era el muro de la infamia. Publicar la fotografía en muro público, como coger aquí el muro de la Alpujarra y publicar las fotografías gigantes de los violadores y abusadores de niños para que la gente los reconociera. Entonces ellos también hicieron que demandaron o tutelaron. Tengo derecho a mi intimidad. Yo tengo derecho. Ahí hablando, Entonces, tengo derecho a mi ahí intimidad. es donde entra la Corte a interpretar qué es más importante, el derecho de los niños o el derecho de los criminales. Pues lo dicen las leyes internacionales, por encima de las leyes de los niños no hay nada. Claro. Ajá. Pues eso a mí me queda muy claro. Y que hace falta, es muy difícil para que, digamos, endurezcan las leyes en este país y que permitan que los niños tengan pues una defensa, digamos, más efectiva. ¿Qué hace? Ella tenía otro yo no entiendo proyecto de leyes ley. tampoco, entonces usted como diputado, ¿qué es lo que es el que sabe? ¿Qué es el que sabe qué es lo que hay que hacer? Eso ya, o sea, es endurecer las penas, ya tiene que ser un proyecto de ley, ¿cierto? En el Congreso de la República. La doctora Gilma Jiménez también hizo lo mismo, endurecimiento de penas. Ellos empezaron pidiendo pena de muerte. Pero no, pena de muerte en este país, no, imposible. Cadena perpetua, tampoco, imposible cadena perpetua. Entonces, 40 años máximo de prisión, pero ¿bajo qué condiciones? Claro, porque es imposible la cadena perpetua. Entiende uno que la pena de muerte pues puede traer, digamos, muchas, lo que le decía yo ahorita, susceptibilidades. Susceptibilidades, es como ese límite moral que... Y de la religión. Exacto, todo lo que implica, pero ¿por qué imposible una cadena perpetua? No es que sea imposible, es que no hay la voluntad política para que se apruebe en el Congreso de la República la cadena perpetua. O sea, no ha habido. Es que está como encaminada para otro ladito. Sí, claro, porque es que estamos ganando votos. Entonces y vamos para un proceso, estamos en un proceso de paz, ¿cierto? Venimos a una firma de un posacuerdo. Ajá. Y ahí entran los derechos de los niños. Bueno, pero estamos encaminando no solamente es el tema de violencia sexual, ¿cierto? Pero hay muchas otras manifestaciones de violencia y permanentemente los derechos de los niños son vulnerados. A propósito, ya pronto se celebra el Día del Niño. La próxima semana. La próxima semana. Uno ve, por ejemplo, los semáforos repletos de gente pidiendo limosna, vendiendo cosas, generando lástima además a través de los niños. Hemos escuchado decir que muchos de esos niños son prestados o alquilados. ¿Cuál es la realidad también de ese maltrato y esa explotación infantil que existe en nuestro medio? Pues mira, la Constitución Nacional reza que cualquier vulneración de los derechos de los niños es un delito. Y no solamente es el abuso sexual, es el maltrato físico, psicológico, es la desatención. La desatención que no solamente son los criminales, sino desatención por parte de los padres, por parte de los cuidadores. Cuando lo dejan encerradito en una casa para irse a trabajar todo el día cuando para no le dan una la rumba. comida, cuando no van a la escuela.
El hecho de dejar los niños encerrados en la casa y no mandarlos a la escuela es un delito. Es un delito. Ahora la Constitución dice que deben tener educación obligatoria. Acabamos de aprobar en la Asamblea Departamental una ordenanza donde reza la obligatoriedad de la educación para los niños menores de 15 años. Entonces, si yo soy un buen vecino y soy un buen ciudadano, yo puedo denunciar a mi vecino que lo está mandando y debo hacerlo. Claro, es una obligación moral. Es una obligación y es un deber como ciudadano proteger la integridad de todos los niños, no solamente de los antioqueños, de los colombianos, de los niños del mundo. ¿Qué herramientas tenemos los ciudadanos del común y corriente? Pues está el Instituto de Bienestar Familiar, las comisarías de familia, las personerías. Y hay algo que es muy importante y es el autocuidado. Hay algunas claves que le puedan a uno decir, a este niño de pronto se le están vulnerando sus derechos, este niño de pronto está sufriendo de abuso. Yo creo que una que es súper importante es, si el niño dice algo, párele bolas, ¿cierto? Por algo será. Hay que creerle. Sí, hay que creerle. Sí. Es como decían por ahí las abuelitas, que a los niños y los borrachos siempre dicen la verdad. Y es cierto. Y eso que los borrachos no siempre, pero los niños sí. Doctor, en su ejercicio como médico y como pediatra, o el departamento de pediatría en este municipio que nos mencionaba, ¿le tocó ver muchos casos de maltrato contra menores? Demasiados. ¿Y cuáles eran principalmente como esas modalidades? Abuso sexual. Y Abuso por sexual. Familiares. Olguita, te cuento, estadísticamente se dice que alrededor del 80% de los casos de abuso sexual son cometidos por alguien del círculo familiar más cercano, hermanos, padre, tíos, primos o personas que vivan al interior de la vivienda. Las consecuencias psicológicas en un niño por haber tenido que pasar por esa tragedia del abuso sexual son irremediables. Y lo vemos ya en mujeres mayores, en madres. En madres lo vemos todo el tiempo, que no alcanzan a recuperarse, no alcanzan a olvidar esa situación y son desastrosas de verdad. No van a ser, lo vemos estadísticamente, que no van a ser unas buenas mamás, unas buenas hermanas, unas buenas tías, no van a ser funcionales para la sociedad. Ciclos que continúan, claro. ¿Sí o no? Porque es lo que aprenden, que no se es lo cierran. que hacen. Exactamente, que no se cierran. Y heridas que no se cierran nunca tampoco. Nunca. Estamos cerrando ya, entonces, ¿hay alguna pregunta, comentario? Nada, creo que la gente sigue como muy indignada, sobre todo nuestras televidentes, muchas de ellas madres, indignadas, digamos, como por la falta de firmeza. Una de ellas, Margarita Loaiza, dice: buenas tardes, me parece muy triste que en Colombia la justicia y las leyes son insuficientes. Me gustaría que aplicaran la pena de muerte y cadena perpetua. Pues que creo que es el comentario de muchas, pero el tema de derechos humanos en Colombia... Y el de la religión, yo creo que también tiene mucho que ver eso. No permite que avancemos en ciertas cosas. Bueno, y al parecer de muchos, pues creo que también el ser humano no debería actuar con la misma frialdad que actúan frente a ciertas situaciones. Creo que falta más tema de resocialización y manejar ese tema. Pero penas largas también. Pero penas largas. Ajá. Pues doctor, muchas gracias por acompañarnos. No le había dicho que me encanta la pinta, ya yendo a un comentario mucho más frívolo. No, sí, no. Yo que siempre de corbatín. Divino, Sí, esa es mi característica, el corbatín. Y qué lástima que no me sirvan los productos para el cabello. Yo le iba a recomendar un alisado. Sí, ¿Quién le dijo que se lo hiciera en un sitio no correcto? eso nos sirve de ejemplo. No, yo sí le quiero decir a los televidentes y a todas las madres, que son la mayoría de los televidentes de este programa, que tenemos que poner mucha atención, de verdad tenemos que poner mucha atención en el cuidado de los niños. Hay ciertos tipsitos, como decía Olguita ahorita, características. Si el niño dice, si encontramos unos moretones en sitios que no son normales, que no son usuales, como el tórax, como el dorso, como el abdomen, como los muslos, los niños casi siempre tienen moretones aquí, en las piernitas, en los bracitos, en los codos, en la cara, pero no en el abdomen, en la espalda, en los muslos. Y hay que acompañarlos, no hay que dejarlos solos. No se pueden dejar solos. Así, que uno confía, no. Pero es que es muy difícil, Lucero, es muy difícil, porque la mayoría son madres que trabajan, padres que trabajan, niños que quedan al cuidado del hermanito mayor. Nosotros tenemos casos de niños de 10 años cuidando al hermanito de 5 y el hermanito de 3. Entonces, de verdad que esas dificultades sociales no somos capaces de controlarlas. Yo creo que más allá de solamente hablar de los problemas que tiene nuestro país como a nivel macro, que pueden ser como la paz y todo esto, debemos enfocarnos también en las diferencias y las dificultades socioeconómicas que existen en nuestro país y hacer programas que realmente le ayuden a las personas a conseguir un trabajo digno, a poder estar en la casa con sus hijos, a poder tener ese acompañamiento y a tener educación, que es importante. Oportunidades de una mejor vida. Sí. Hacia eso vamos. Gracias. Entonces yo quiero que me recuerden siempre como el diputado de los niños. El diputado de los niños. Y el del corbatín.
Gracias. Muchísimas gracias.